Hey, ¿qué onda? Hoy quiero contarte la triste historia de la colonia Dignidad. Primero que nada, quiero agradecerte mucho por tu apoyo y para mejorar la producción de mis videos me hice de un micrófono para que los audios se escuchen mejor. ¿Qué piensas? Yo siento que está mucho mejor para mejorar la calidad y producción de los videos. Espero te agrade tanto como a mí. Y sin más distracciones, voy a empezar con este tema tristemente interesante. Las ideologías radicales frecuentemente terminan en tragedias, generalmente para minorías que son alienadas o maltratadas por la clase hegemónica, o con palabras más simples, por la mayoría que está en el poder. Creo que muchos o la mayoría de nosotros conocemos lo que fue la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió durante esta época desastrosa para miles, donde muchas personas perdieron sus patrimonios y muchas otras perdieron hasta la vida. Unos con suerte lograron escapar durante las madrugadas, escondiéndose en países vecinos o incluso escapando miles de kilómetros a otros continentes para salvar la vida de uno mismo y de sus familiares de las terribles consecuencias de la discriminación racial con fines económicos. Al terminar esta terrible época, muchos criminales de guerra irónicamente fueron los que terminaron escapando a diversos países, para intentar borrar los rastros de sus malas obras y crímenes. Muchos terminaron en Latinoamérica, una región fértil, amistosa y bella, donde muchos pasaron desapercibidos hasta sus muertes. Y aquí aterrizamos a una región interesante y llena de cultura, Chile, donde uno de estos criminales, escapando de las sanciones que le esperaban en su país, escondido entre los campos verdes, fundó una colonia alemana, donde al poco tiempo comenzaron a suceder tragedias y situaciones aterradoras, que hasta el más valiente le sacará un escalofrío. Si te gusta este tipo de videos, con temáticas interesantes y situaciones reales, suscríbete a mi canal, no querrás perderte lo que viene a continuación. La Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, o como se le conoce mejor, Colonia Dignidad, fue fundada por Paul Schaeffer en 1961 en una área remota de la región central de Chile, siendo el hogar de aproximadamente 350 residentes, entre alemanes y chilenos, de los cuales al menos 100 eran niños. Schaeffer por sí solo era una terrible persona, siendo un fugitivo alemán acusado de abuso infantil en su país natal. Antes de su llegada a Chile, Schaeffer quiso crear un orfanato en Alemania, pero dos mujeres que vivían en el sitio lo acusaron de abusar de los menores. Y Schaeffer, cobardemente, escapó del país llegando a Chile con 70 seguidores y varios niños privados de su libertad, continuando la importación de menores desde Alemania y áreas cercanas, terminando esto hasta que Schaeffer fue removido de su cargo en la colonia. Por otro lado, la organización que él lideraba era considerada como un culto, o incluso como un grupo de excéntricos. La organización guardaba muy bien sus secretos detrás de alambres de púas, muros y con torres de vigilancia con lámparas gigantes. También se sabe que se tenían armas. A pesar de que Schaeffer vivió la mayor parte de su vida adulta en Chile, no hablaba el idioma español y dentro de la colonia solo se hablaba alemán. Siendo un hombre carismático, con un semblante serio que realmente nunca sonreía, era un hombre muy influyente para la vida de la comunidad. Cuando a un criminal se le da poder, muchas veces no termina bien. Algunas veces termina en tragedia, y eso mismo fue lo que sucedió en esta colonia aislada del mundo a la mitad de la nada. La colonia proyectaba una imagen detallada de perfección al mundo exterior, una vida armónica, ordenada y con un sistema inclusivo de trabajo comunitario, formado con las mismas manos la imagen de una utopía perfecta, con una prensa privada que enfatizaba esta imagen a ojos externos. Los hombres se dedicaban al campo y las mujeres a las costuras o a la producción de mantequilla. En realidad, Schaeffer lideraba una colonia movida por el miedo que le tenían, con los miembros de la comunidad aislados y con la prohibición de tener cualquier contacto con el exterior, viviendo bajo un sistema autoritario donde los padres eran separados de sus hijos. Tenían prohibido hablar con ellos e incluso había casos donde los hermanos no sabían siquiera que lo eran. Las relaciones entre hombres y mujeres estaban prácticamente prohibidas,
siendo únicamente permitidas bajo la decisión de Schaffer, y con el único fin de traer niños al mundo, quienes al nacer eran arrebatados de los padres y puestos bajo la supervisión de enfermeras que los cuidaban, viviendo las mujeres y los hombres en lugares separados sin contacto alguno. Schaffer abusaba de los niños y los torturaba con el uso de terapia de shock y sedantes. Schaffer promovía que los miembros de la comunidad confesaran sus pecados ante él y también avisaran de otros miembros que cometían algún pecado, siendo estos ridiculizados en público. Las mujeres dentro de la colonia eran enseñadas a que desde el nacimiento eran pecadoras, plagadas de deseos carnales, y por esto mismo se justificaba la separación entre hombres y mujeres. Cada persona trabajaba más de 12 horas diarias sin ningún tipo de remuneración, más que el saber que estaban cooperando a la colonia. La imagen de la colonia perfecta se fue desvaneciendo poco a poco a los ojos públicos debido a las personas que escapaban para obtener asilo en Alemania. Wolfgang Müller escapó en 1966 y fue el primero en exponer al mundo entero las atrocidades que se cometían en la colonia Dignidad, alegando también que exnazis eran miembros de la colonia y formaban activamente parte de los abusos que ahí se cometían. El siguiente año, Heinz Kuhn escapó también, confirmando todo lo dicho por Müller. Sin embargo, estas dos primeras luces de claridad fueron desechadas por los políticos y negadas, pues estos mismos tenían lazos con la colonia. Pero la historia se torna más y más turbia, pues los lazos que mantenía la colonia Dignidad con la política chilena corrían tan profundo como la dictadura que Chile enfrentaba por el momento. Antes de mover su colonia a Chile, Schaffer pidió al gobierno chileno una excepción para no pagar impuestos, a cambio de la ayuda con la inteligencia política. Y si no entiendes bien de qué se trata, ya te lo explico. La tierra que poseía la colonia Dignidad se utilizaba para más que una armónica convivencia. Hay acusaciones de que esta tierra fue utilizada como centro de detención y tortura de presos políticos detenidos durante la dictadura militar de Pinochet, e incluso que la misma colonia fue utilizada como centro de detención para estos mismos presos políticos. Dentro de estas prisiones subterráneas, los presos eran torturados de muchas maneras, algunas siendo la mutilación utilizando perros entrenados y choques eléctricos. Al momento de su arresto, en el 2005, Schaffer tenía en su poder archivos de más de 500 detenidos desaparecidos escondidos en la llamada bodega de papas. Estos archivos describían detalladamente los métodos de tortura infringidos en cada uno de estos prisioneros, contando con miles de violaciones a los derechos humanos y, supuestamente por órdenes del dictador Pinochet, los cuerpos de los prisioneros fueron arrojados a tumbas masivas sin nombres, cuerpos quemados e incluso arrojados al mar. En 1990, Chile sigue un camino a la democracia después de 17 años de dictadura, pero la colonia Dignidad permaneció igual, con las acusaciones de abuso y tortura dentro de la colonia en aumento y con presiones internacionales al tope. Las autoridades comenzaron investigaciones, topándose únicamente con silencios y paredes. La colonia, después de tantos años como aliados políticos, contaban con lazos de información dentro del gobierno chileno, quienes les hacían saber cuándo se realizaban visitas e investigaciones dentro del terreno, teniendo así ellos tiempo para prepararse y silenciar a cualquiera que quisiera rebelarse. Con el tiempo, el conocimiento público y la presión política creó un sentimiento de resentimiento dentro de la población chilena hacia el lugar, detonando así la detención en el 2004 del líder, junto con 26 miembros con cargos de abuso sexual, entre otros. Y en el año 2006, Schaffer fue condenado a 20 años tras las rejas, que, si me lo preguntas, es una sentencia por pequeña para todas las acusaciones que existen alrededor de esta figura. También varios de los miembros del culto que se encontraban en prisión preventiva en sus hogares escaparon a Alemania, que a pesar de llevar a cabo una investigación sobre alguno de ellos, los cargos fueron desechados después. Estos miembros tomaron refugio en la iglesia Edward Franks, en Alemania, que les protege de la extradición, lo que significa que las autoridades chilenas no pueden pedir que los regresen al país para tener un juicio y así cumplir una sentencia. Pero no todo es tan frustrante y siniestro. Al momento en que Hopp, la mano derecha de Schaffer, escapó de Chile, al menos 10 de los detenidos se encontraban en prisión preventiva, y cuando Hopp se escapó,
les quitaron este derecho y fueron tomados bajo custodia. En el 2010 se abrieron investigaciones para saber qué fue lo que pasó en la colonia Dignidad, resultando así en el arresto de 16 miembros de la colonia entre chilenos y alemanes. Y en el 2013, 6 exlíderes fueron sentenciados a prisión. Los otros 10 fueron encontrados culpables de cargos menores y se les dio un periodo de sentencias probatorias. ¿Y qué pasó con la colonia Dignidad? Bueno, en 1991, después de que pasara el periodo de dictadura en Chile, cambiaron su nombre a Villa Baviera y actualmente opera como una villa turística con visitas guiadas. Si te gusta el cine alternativo, te recomiendo la película La Casa Lobo, que tiene un concepto muy interesante tanto visualmente como de la forma en la que cuenta la historia, que habla de una chica alemana que escapa de esta colonia y muchas cosas a las que se enfrenta estando escondida. Esta historia no tiene un final feliz, como la vida real, porque los finales felices nos hacen sentir bien, nos hacen sentir cálidos y llenos de amor. Pero la vida no siempre es así. En Colonia Dignidad muchas personas perdieron la vida, la inocencia, la juventud y la realidad. Solo por la avaricia y lujuria de un sujeto que corrompió la vida de muchos y que no recibió la pena que merecía. Aunque tomemos en cuenta que al momento de su arresto ya era un anciano, si hacemos cuentas, nació en 1921, al momento de su arresto en el 2005 tendría 84 años y pasaría los últimos días de su vida en prisión. Si te pareció interesante el relato y quieres apoyar al canal, no olvides darle like y compartir. Muchas gracias. También quería incluir que si me notan un poquito raro la voz es porque estoy un poquito afónico, aparte del cambio de micrófono y todo esto, pero les prometo que en el siguiente video voy a estar mucho mejor y me van a escuchar un poquito mejor también. Así que espero que tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo video. Y eso es todo. Yo soy Sid y hasta la próxima.